buenas tardes para los dos. Muy bien. Que disfruten del fresquete. Como debe ser este Bueno. invierno cruel. Exacto, que Buena tanto nos jornada. sorprende, ¿no? Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Y muy buenas tardes para todos en casa. Bien, compareció finalmente el ministro Bartol a propósito de, el llamado por la muerte por hipotermia de una persona, la primera en este invierno. A ver, supongo que en este momento yo no tengo la memoria fresca y supongo que cada vez que esto ocurrió, años atrás, hubo indignación general y hubo llamado a sala o a comisión, al menos de las autoridades. Creo que es así, cuando ocurrió en estos últimos 15 años, que murieron también, de hecho, varias personas por hipotermia. Un dato que Dios quisiera no fuera el último, ¿no? Una noticia de esas que, ojalá fuera la última, pero lamentamos que por algo sigue pasando. Y nadie quiere acusar de negligencia o de falta de humanidad a las personas que tienen el desafío y la responsabilidad de este tema, ¿no? De las personas que viven en situación de calle y concretamente del invierno. Pero por más que no haya mala intención, tampoco se puede dejar pasar. Hay que buscar la forma. Si es exigiéndole más a este primer gobierno y a estos primeros días del nuevo gobierno, si es en este contexto de pandemia, no lo sé. Todos podemos opinar aquí hasta dónde ser duros y hasta dónde no, en esta primera noticia tristísima que nos trajo el invierno. ¿Qué contestaron las autoridades? ¿Cómo se tomó la respuesta de las autoridades? Bueno, sobre todo esto vamos a estar hablando en instantes nada más. Repasemos la información. El martes 30 a las 8 de la noche, Gustavo Castro, hace años en situación de calle, fue hasta el refugio de la calle Paysandú, donde había estado el fin de semana anterior. Era una de las noches más frías de lo que va del año. En el refugio le dijeron que los 33 lugares estaban ocupados y que no podía quedarse allí. Tampoco había cupo en ningún otro lugar. Gustavo quiso entrar por la fuerza, generándose una situación violenta en la que intervino la policía. La policía lo detiene, lo lleva a la comisaría y avisa a la fiscalía, quien a las 11 de la noche determina que sea liberado. La policía lo libera y Gustavo vuelve a la calle. El Ministerio de Desarrollo afirma que a esa hora había 11 lugares libres. Los funcionarios del MIDES, ni la policía ni la fiscal, dieron seguimiento de la situación de Gustavo. Pero ¿cómo es posible que a las 20 no había cupos y a las 23 sí? Lo que explicó el ministro es que esos lugares se generan porque hay personas que está previsto que vayan y luego no van. Las autoridades admiten que el sistema no funciona bien y que debe haber un nuevo gestor de cupos que vaya actualizando y mostrando en tiempo real la disponibilidad, además de coordinar con Fiscalía y Ministerio del Interior que las personas no queden en la calle sin destino. Todo el sistema de atención a personas de calle está basado en una cadena de contratos y de protocolos donde de alguna manera cada uno cumple su parte, pero en el caso concreto no dimos la solución que necesitaba, no dimos lo que necesitaba. Y entonces a las 8 de la noche no había, pero a las 11 de la noche cuando se volvió a pasar lista, ahí sí había. Si a esa hora más o menos que lo libera, el fiscal lo libera, si hubiéramos tenido una coordinación, hubiera llamado y ahí sí hubiera habido y lo hubiéramos podido buscar en el móvil de calle. Pero lamentablemente son las cosas que todavía no pasaban, que todavía no estaban institucionalizadas, por eso le estamos pidiendo ahora una entrevista al fiscal de corte para generar un mucho mayor vínculo con la fiscalía para que esto funcione de verdad y podamos apoyar todos aquellos cupos. Pero también saber que es una carrera que venimos dando y en este momento tenemos una holgura, tenemos 80 cupos libres, pero que a lo largo de estos meses hubo momentos donde no tuvimos cupo y hubo gente que quedó fuera, fue a buscarlo y quedó fuera. Y este era el problema endémico que traíamos de años, de una gran falta. A pesar de generar 500 cupos nuevos, venimos corriendo de atrás. Esperamos ponernos adelante y poder proteger a todos. Y claro, la gran pregunta es si este ir corriendo de atrás, que fue lo que vino pasando, no va a perpetuarse, porque en definitiva hoy, no sé, los analistas y seguramente que nos acompañen más adelante para hablar de economía puntualmente lo pueda decir, pero no es difícil de advertir que tal vez haya más personas en situación de calle, dada la crisis económica, al menos en tanto no se empieza a recuperar
desde abajo, ¿no? Entonces, siempre estarían faltando cupos. O sea, el desafío realmente es enorme. Ahora, hagamos un intento por poner las cosas en su justo lugar. Esto no es la primera vez que pasa y no por eso se le quita responsabilidad a quienes son los responsables de la cartera. Comentarios, reflexiones, al lugar, la respuesta que dio el ministro les resultó... Acá no se puede hablar de satisfactorio, porque nada puede ser satisfactorio ante un desenlace de una muerte. Pero, bueno, hubo una aceptación, hubo una autocrítica. También la hubo cuando en el 2000, creo que fue 2015, tuvo que salir Arizmendi. 2 personas, 2 días consecutivos en el mes de julio habían fallecido por hipotermia. Y también Arizmendi en su momento, sí, comparte la opinión de que la responsabilidad es de la cartera, ¿no? del ministro. Sí, la responsabilidad no se delega. Nosotros cuando se trató el tema por primera vez fuimos muy claros y contundentes en cuanto a la solidaridad y a la condena del hecho. Y ya ha habido en el pasado, digo, no es algo nuevo, es parte del Uruguay al que nos hemos acostumbrado en estos últimos años y no hay ninguna situación tan dramática de cambio o tan drástica de cambio en la gestión, aún que permita decir que estas cosas no van a pasar más. Bueno, pero mirá, 2011, Montevideo Portal. 5. Una sexta muerte por hipotermia se produjo ayer. O sea, en 2011 hubo hubo 6 muertos por hipotermia, o sea, y no cayó ningún ministro. O sea, no, cayó, sí. Viñoli la sacaron. Bueno, Mujica echó a Viñoli. A Viñoli sí, pero digo, estamos hablando de 6 muertos, ¿no? En estos 15 años... Faltarían 5, entonces. En estos 5 años, estos 15 años, han habido 18 muertos por esta causa. Pero lo peor de todo esto, que cuando empezó el gobierno Frente Amplista en situación de calle, habían solo 700 personas. La mitad de ellos estaban durmiendo a la intemperie. Quiere decir que el problema en estos 15 años, a todos los uruguayos, y no voy a acusar al Frente Amplio, voy a acusar a la sociedad toda que lo permitió, se triplicó. Hoy hay más de 2.000 y pico de personas y hasta el año pasado había 1.100 personas durmiendo a la intemperie. O sea que la situación en 15 años se agravó y se triplicó. Y hoy seguimos, vamos por las calles de Montevideo. Yo ahora, como sabía que venía para este programa, me tomé el trabajo de venir siempre por la misma calle que vengo siempre. Y a pesar de todo esto que pasó, seguí encontrando gente durmiendo en la calle. Bien, ¿alguien más, Alfredo? Sí, yo creo que para mí politizar el tema es mezquino. Que un ciudadano, primero, viva en la calle es indigno como sociedad. A todos nos tiene que pesar. Y que mueran de frío o por vivir en la calle, doblemente indignación. Y pasó en todos los gobiernos, lo cual no justifica que esté bien. Está mal en todos los gobiernos. Yo no digo que tiene que renunciar el ministro y nada por el estilo. Me parece que eso es politizar el tema. Lo que sí creo que hay que llamar responsabilidad, en primera instancia, a la gente que estaba encargada de ese refugio, que dijo, el protocolo era correcto, siguieron el protocolo, pero había un frío de la gran flauta y lo dejaron irse para afuera y todavía después le llevó a la policía. Y la policía, cuando el fiscal da la orden, ¿no se les ocurrió, en lugar de soltarlo para que se vaya, llamar al MIDES? Eso es lo que planteaba. O por lo menos decirle, pues mirá, lo soltamos dentro de un rato porque hace un frío bárbaro, dejarlo acá adentro y después... El sentido común, ¿viste? Pero que nadie quiere como que... Cada uno en su chacrita, eso es lo que advertiste. Claro, bien. Es la chacra, ¿viste? Entonces, ¿sabes lo que? La vida humana no puede tener chacras de nadie. Y somos responsables todos como sociedad. Porque también implica de que si vemos en la gente en la calle, cualquiera de nosotros, como lo ve de noche, una noche de esas gélidas, tenemos que ser responsables y llamar a alguien para que se encargue. Bien, pero ¿somos todos responsables? Entonces, yo creo que somos se hace todos investigando entonces a la responsable de la cooperativa encargada de ese refugio? Porque fue la primera que le dijo, no... Yo lo siento, lo sentás en una silla y lo dejás ahí adentro. Bueno, pero entonces por eso vuelvo a preguntar. Vamos a los ¿Somos hechos. todos responsables o está bien que se le adjudique la responsabilidad primero directa a esta cooperativa? La primera responsabilidad lleva adelante el refugio. es de Coppel, después va a la policía. En ese momento Coppel realmente no tenía cupos, pero después se liberaron 3 horas más tarde. Lo que pasa es que hubo un error de comunicación entre Fiscalía y Policía, al hombre lo liberaron y no le dieron la solución
que se merecía un ser humano. Esa es la verdad, o sea, digo, cualquier otra cosa, nosotros podemos inventar cualquier cosa para defender una situación, es indefendible la situación, ¿tá? Es indefendible. Bien. Lo que sí es, me parece, ¿no?, que de cara al futuro tenemos que ver que es un proceso que va increyendo y que habría que aceitar un poco ese mecanismo entre las instituciones para que no le pase más a un uruguayo. Virginia. No, primero que tú preguntabas qué opinión teníamos respecto a las declaraciones Sí. que dio el ministro ayer. Yo creo que, como tú decías, no se puede decir, estamos satisfactorios, ya está. No, y menos decir, bueno, estuvieron bien sus declaraciones y listo, como que se Y tal vez terminara el tampoco tema. fue muy feliz la foto publicada, ¿no? Después en las redes sociales que fue eliminar sonriendo. Sí, ¿no? tampoco. Pero lo que sí creo que hay algo positivo que es primero reconocer y hacer autocrítica. Y eso me parece que es lo fundamental, primero y fundamental en una persona que asume una responsabilidad como es en este caso el ministro de Desarrollo Social. Él dijo, fue muy claro, dijo, no dimos la solución necesaria y después además repitió, no dimos lo que se necesitaba, ¿no? Entonces sí, se hizo cargo desde su lugar y me parece que eso es positivo. Ahora, habló primero Casta Debat, el presidente a través de un tuit. ¿Debió haber hablado primero Bartol? Sí, es probable, porque si bien cualquiera puede entender que primero lo que ocurrió fue una tragedia, Sí. y creo que eso es lo primero y principal. Estoy bastante alineado con lo que dicen los compañeros, que tratar de esto hacer como cuando jugamos la bolita, a ver una cuarta, a ver qué tan cerca o más cerca está de tal o cual partido, me parece que es un error ya no político, sino casi de naturaleza humana, ¿no? No obstante ello, es decir, el funcionamiento de los estados y el funcionamiento de las repúblicas tiene que ver con un poco lo que vos apuntabas, Victoria, es decir, desde una perspectiva más filosófica, más integral. Yo soy de los que cree que en alguna medida todos somos responsables como comunidad, incluso comunidad grande a propósito de la tierra en su conjunto. Tengo esa mirada. Sin embargo, lo que no podemos caer en la ingenuidad, por decirlo menos, de creer que la proporción de esas responsabilidades son iguales, ¿no? Porque una cosa es conducir una república, una nación, ser gobernante, y otra cosa es no serlo. Desde esa perspectiva, sí, yo pienso que quizás, ahora que vos lo preguntás, no lo había reflexionado en ese sentido, quizás la primera voz que debimos haber escuchado es la del ministro, presumo, no tengo información al respecto, que estaba esperando nutrirse de información, Sí, pero una no cosa deduce eso no también. necesariamente quita la otra, porque el presidente de la República no tenía la información y sin embargo salió. Estas también son señales que tienen que ver con, digamos, interprétese bien lo que quiero decir, destrezas de carácter político también, que Bartol, que viene de otro palo, probablemente no maneje del todo. Tanto no maneja que, como acabas de decir, Victoria, es capaz, con toda buena intención, estoy seguro, de prestarse para una foto que era indebida, ¿verdad? No correspondía al momento, no correspondía a la consigna. Somos equipo, cuando se acaba de decir que en todo caso el equipo no dio respuesta satisfactoria. Hay un aspecto que yo creo que este asunto arroja varias puntas. Una, la situación de calle propiamente dicha, ¿verdad? Es decir, el número creciente que, como bien decía Juan, ha ocurrido. Si bien no responde necesariamente a razones económicas, como quizás años atrás sí, la gente se iba, familias enteras en la calle porque no tenían qué morfar, qué comer, dónde vivir. Esta es otra circunstancia, lo que no significa que es igualmente grave y hay que dar respuesta. Y en ese sentido la venimos objetivamente corriendo de atrás. Tan de atrás que el número tiende a crecer. Pero hay una peculiaridad en el hecho del otro día, en el hecho que tuvo a Gustavo como víctima, y es que, a diferencia de otras horrorosas muertes también, en este caso, él fue a buscar. Él golpeó la puerta. Y ese es un asunto demasiado contundente como para ponerlo en el mismo renglón de otras muertes. Bien, coinciden con eso porque es verdad. Una cosa es cuando aparecían en años anteriores la trágica noticia de que alguien había amanecido muerto a la intemperie, era una historia, era una cosa. Y otra es que en una de las noches más frías te van a golpear la puerta a tu refugio y tu respuesta es no hay cupo. Porque hay un protocolo, porque te pueden echar del trabajo, se puede caer la negociación con el Estado, por la razón que sea, ¿alguna es más válida que dar una respuesta de humanidad en un instante así? No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, ¿no? Ese dato puntual y preciso de este caso es importante y hace que la noticia sea todavía más impactante y que nos golpee todavía más fuerte, ¿no? Porque es decir, esta persona fue a pedir ayuda y la ayuda no se le dio ni siquiera. O sea, no es que se la intentó ayudar y ella
no respondió, como a veces se plantea que en otros casos pasa, que las personas no quieren salir de esa situación en la que están. En este caso la persona fue a pedir ayuda y no se le dio. Y a mí me llama la atención y me sigue llamando la atención el tema de los protocolos. Y yo escuchaba que el ministro Bartol, por ejemplo, decía, bueno, entre la búsqueda de soluciones, ¿no? que planteaba ayer a raíz de este caso, de buscar cambiar cosas, hablaba de hacer un protocolo para que se pueda permitir que estas personas ingresen a los refugios y esperen dentro de los refugios cuando hay una situación como, por ejemplo, esta de alerta. Y a mí me llama la atención igual que tenga que existir un protocolo para que eso ocurra. Yo esperaría de un Ministerio de Desarrollo Social, que tiene las funciones que este tiene, que cuando una persona toca la puerta, eso ocurra, aunque no exista un protocolo que lo diga. Sí. Claro que, a ver, los protocolos también por su lado existen porque están pensados para prevenir un montón de otras situaciones que ni a vos ni a mí se nos ocurren. No, claro, sí. Pero volvemos a la flexibilidad del sentido común. Era la noche más fría, ¿no? Hasta el momento del invierno. Sí. Ahí yo voy un poco al planteo que hace la doctora Salvo acá, que es fantástico. Yo creo que hay un tema que es, no hay protocolo que te permita anular tu sentido de sensibilidad. Claro. Y me duele más que ese sentido de sensibilidad lo haya perdido una ONG que ha estado trabajando además desde hace tiempo en estos casos. Pero me duele más esta situación todavía porque, como decía Alejandro, el hombre pidió refugio y no había cupos. Pero a la hora que salió de la comisaría sí había cupos. O sea, es más dramático inclusive el relato. Quiere decir que acá nos falló a todo el sistema un tema de coordinación, que la verdad que es triste, es lamentable, ¿no? Pero falló la coordinación. A las 11 de la noche había cupo. Y eso es lo que hace que después el mismo, y ahí es donde sí es plausible la actitud del ministro, decir, bueno, esto lo tenemos que rever porque están fallando los procesos laterales entre las instituciones. Desde algunas voces de la oposición lo que ha saltado hasta hace poco es apuntar a dos hechos. Uno, la falta de un plan de invierno todavía diseñado, que desde el oficialismo se dice que en mayo se activó. Y por otro lado, la desarticulación de una mesa central como ¿no? Puerta de entrada. Puerta de entrada, ahí está. ¿Habría cambiado el resultado de este episodio si hubiera dependido de esos dos aspectos que se manejan? Yo no sé si hubiera cambiado o no. Lo que sí, me parece que lo que acá se adolece de sentido común. Es lo que dice Ramón, ¿no? Me parece que falló la gente del refugio, falló la policía, y creo que no nos podemos permitir que fallen este tipo de cosas. Y más en situaciones como esta, ¿no? Entonces creo que lo que hay que ver es aprender de esta desgracia. Fíjense dónde quedó la discusión que habíamos tenido poquitos días atrás sobre la internación compulsiva, apelar a la ley de faltas para, contra la voluntad de la persona, en tanto se entendiera que corría riesgo su vida, llevarlo forzosamente a uno de los refugios. ¿Cómo se cambió el eje? ¿Ahora qué hacemos? ¿Me permitís que yo quiero quebrar una lanza por una situación que viví el domingo pasado? ¿Cómo no? Lo vi en el Parque Rodó y quiero quebrar una lanza por dos funcionarios policiales de la seccional Quinta. Les puedo asegurar que estuve presenciando todo el procedimiento con dos personas que estaban tiradas a muy baja temperatura debajo de una palmera. Y fue la policía a sacarlos y a llevarlos, seguramente a un refugio. Y me acerqué porque digo, estamos en estos días, quise saber cómo. El trato fue impresionante. Con la persona una de las personas estaba en condiciones de razonabilidad como para dialogar, la otra estaba fusilada en el piso. Estuvieron 1 hora y 50 minutos para convencerlos. Para convencerlos. A uno lo pudieron convencer, el otro no había forma porque no entraba en razones. Y finalmente lograron que uno ayudara al otro y se los llevaron. Pero la manera bien dispuesta, o sea, entre cosas que no funcionan en el sistema, me interesa destacar algo positivo. Por supuesto. Pausa y ya venimos,